En Amazonas, desborde del río Marañón inunda viviendas en el distrito de Cumba. Esto pasó en Amazonas debido al desborde del río Marañón. Petrol derramó petróleo en el río Marañón cerca del distrito de Urarinas. El río Marañón es un importante componente del ecosistema amazónico y uno de los ríos más largos del Perú. Sin embargo, este ecosistema ha experimentado diversas causas de impacto ambiental que han tenido consecuencias negativas en sus componentes naturales y en la sociedad que dependen de él. Hoy te voy a detallar cuáles son las principales causas y consecuencias del impacto ambiental en el ecosistema del río Marañón, así como sus efectos económicos, sociales y ambientales. Causas del impacto ambiental. La deforestación. La tala de árboles en la cuenca del río Marañón para la agricultura y la industria maderera ha contribuido a la pérdida del hábitat natural y la erosión del suelo, afectando negativamente la biodiversidad. La minería. La actividad minera, especialmente la minería ilegal, han contaminado el río con sustancias químicas tóxicas como mercurio y plomo, dañando los ecosistemas acuáticos y la salud de las comunidades locales. Las represas. La reconstrucción de represas hidroeléctricas en el río Marañón ha alterado el flujo natural del agua, inundando grandes áreas de tierra y fragmentando hábitat acuático y terrestre. ¿Cuáles son las consecuencias del impacto ambiental? Tenemos la pérdida de la biodiversidad. La deforestación y la contaminación del río han resultado en la pérdida de las especies de la flora y la fauna, algunas de las cuales son endémicas y están en peligro de extinción. Degradación del suelo y agua. La erosión del suelo y la contaminación del agua afectan la calidad de la vida de las comunidades locales, ya que dependen de estos recursos para la agricultura y el consumo humano. Cambios climáticos locales. Las alteraciones del paisaje debido a la deforestación y la construcción de represas pueden tener efectos locales en el clima, incluyendo inundaciones y sequías más frecuentes. ¿Cuáles son los efectos económicos? Por ejemplo, en la agricultura, la degradación del suelo y la disponibilidad de agua pueden afectar negativamente la producción agrícola, lo que a su vez afecta los ingresos de las comunidades locales. En la pesca, la contaminación del río y la pérdida de biodiversidad afectan la pesca, que es una fuente importante de alimento y sustento económico para muchas comunidades ribereñas. En el turismo, la degradación del ecosistema puede disminuir el atractivo turístico de la región, afectando a la industria del turismo. En los efectos sociales tenemos la salud, la contaminación del agua y la exposición a productos químicos tóxicos pueden tener grandes efectos en la salud de las comunidades locales. Desplazamiento. La construcción de represas ha llevado al desplazamiento forzado de comunidades enteras, lo que genera tensiones y conflictos sociales. En cuanto a la cultura indígena, las comunidades indígenas que dependen del río Marañón para su sustento y su identidad cultural se ven especialmente afectados por estos cambios en el ecosistema. En resumen, el impacto ambiental en el ecosistema del río Marañón tiene consecuencias devastadoras en términos de pérdida de biodiversidad, degradación de los recursos naturales y efectos negativos en la economía y la sociedad local. La gestión sostenible y la conservación de este ecosistema son fundamentales para mitigar estos efectos y preservar la riqueza natural y la cultura que hoy en día existe en el río Marañón.